Bueno, retomamos entonces la charla acá. Retomamos la charla sobre Perú con Bárbara Ester, es socióloga y además publica en este sitio tan bueno que siempre recomendamos, que es CELAC, para leer en la web unas notas súper interesantes de toda América Latina. Y la idea sería ahora en esta segunda parte entonces hacer un recorrido por las diferentes presidencias o los distintos proyectos políticos. Y lo que es, para ordenarlo un poquito, lo que se nos ocurrió es esto. Primero empezar por Velasco Alvarado, que según lo que es la idea que tengo, una idea, no fue la cosa, es un proyecto de desarrollo distinto, siendo que fue un golpe de Estado, ¿no? Sí, es un golpe de Estado, o sea, no estamos acostumbrados en la Argentina, pero hay golpes militares por izquierda. Claro. Ese fue uno en el 68, que de alguna manera, como por traiciones internas, lo van desplazando a Alvarado, surge como figura más importante Morales Bermúdez. Que pero es como... el proyecto de Velasco Alvarado, aunque sea muy por encima... Sí, una reforma agraria, ¿no? Otra forma de tenencia de la tierra, que digamos en ese momento todavía sigue siendo como lo básico, ¿no? Los cholos necesitan su espacio y su tierra, con migraciones masivas del campo a la ciudad. Y una fuerte intervención estatal también, una fuerte, ¿no? Claro. Sí, es como nacionalista clásico. Claro. Y de alguna manera más indigenista en este caso, de que no tiene esta lógica que tiene la élite limeña, que divide entre blancos y no blancos, digamos, sino que es como mucho más... Claro, ese sería un tema re interesante. Sí, vamos a dedicar a pensar 5 minutos al racismo, o no sé. Sí, eso. El clasismo. También hay una fuerte inmigración japonesa, ¿no? Todo lo que es Nikkei fusión está presente en la comida, en todo. Que eso desde la época de asiático. Del cubano. Desde principios de siglo. Son como los asiáticos, celestiales, les dice, creo que Isabel Allende en las novelas de principios de siglo. Mirá. Bueno, entonces, este Velasco Alvarado, a su vez, sufre un golpe de Estado dentro de... Un golpe interno, digamos, en base a... O sea, que lo hace otro militar, que es Morales Bermúdez, ¿no? Y ahí, digamos, lo que hace es pactar una transición democrática para volver a instaurar una democracia con votos y tal. Abre el sistema para volver a realizar unas nuevas elecciones y todos esperaban que, digamos, quien asuma la presidencia era Haya de la Torre, el líder histórico del APRA. El APRA, que es... Sí. Usted es la que sabe. El APRA es un partido histórico que de alguna manera tiene una raíz de izquierda junto con Mariátegui, y después ellos dos se dividen y se separan. Uno, digamos, plantea como un corrimiento al centro, no sé cómo decirlo. Claro. Era un partido antiimperialista, ¿no? Claro, sí, alianza nacionalista, pero sí, se va corriendo hacia el centro. Sí, tiene una interpretación que a mí me parece bastante interesante, que es como plantear un socialismo a la peruana, o sea, interpretando que no necesariamente es el movimiento obrero el sujeto de cambio, sino de que los campesinos y los indígenas y esta mixtura y las particulares que tiene Perú es el sujeto de cambio también. Ese es Mariátegui. Sí, pero Haya de la Torre sigue ese camino, pero dice no necesariamente esto va a ser de izquierda. Perfecto. Pero esa es nuestra base social. Una alianza policlasista, ¿no? Claro. Bueno, entonces nos fuimos. Se muere Haya de la Torre cuando parecía que iba a ganar las elecciones finalmente. Y queda este buen hombre que es Alan García como heredero. Pierde las elecciones y las gana Belaúnde Terry, de Acción Popular, que es el mismo partido al que a Alvarado le había hecho el golpe. O sea que es como... ¿Qué sería? ¿La derecha? La derecha limeña. ¿Y qué proyecto trae ese? Nada, el mismo de siempre, digamos, la patria chica para pocos, la diferencia entre blancos y no blancos, digamos, la vuelta al orden tradicional con una base colonial, ¿no? Pero él quedó, porque yo tengo en la memoria un poco lo que dijiste vos, lo que dice la derecha, una especie de honestidad. Sí, no se le conocen escándalos de corrupción, fue un gobierno trancu. no sé mucho. Pero en proyecto, digamos, pero económicamente, o sea, de derecha. Sí. O sea, abandona el proyecto de Velasco Alvarado. Abandona el proyecto, pero tampoco es esto que decíamos, no es el neoliberalismo furioso que se va a imponer con el fujimorismo. Claro. Digamos, es como una vuelta, o sea, pensemos que acaba de venir de un golpe, es como un proyecto que intenta reordenar la economía. Mediados de los años 70, o fines de los años 70. 80, primera década de los 80. Y después de Belaúnde Terry viene Alan García. Claro, y ahí sí es como el momento de lo que una izquierda moderada, si se quiere,
Y bueno, termina siendo como un desastre su gobierno. Esto que decíamos, acá había como mucha expectativa. Era una izquierda no castrista, ¿no? Se presentaba como una alternativa a Cuba. O sea, otra forma de interpretar el socialismo y tal, con algunos proyectos interesantes como el no pago de la deuda, pero que terminaron en una hiperinflación, en que los servicios funcionaban mal, en que había colas muy largas para los alimentos más básicos. Hace poco hablaba con un periodista amigo peruano que él tiene como 38 por ahí, y él recordaba que cuando era chico, o sea, no había luz, no había agua, tenía que hacer la cola, como que quedó muy marcado en la sociedad, como de la peor gestión fue la de Alan García, la primera, ¿no? Por izquierda. Claro, yo que tengo más de 38, me acuerdo que en la época de Alfonsín se identificaba a esos dos presidentes. Alan García más de izquierda que, claro, bueno, que Alfonsín, pero toda la pelea por la deuda, ¿no? Esos grupos que armaban, no sé si Contadora o no me acuerdo. Sí, el no pago de la deuda y que tampoco se identificaban con la Revolución Cubana. Era como, digamos, una especie de socialdemocracia, una izquierda light. Claro, y los dos tuvieron, digamos, una finales trágicos. Claro, sí. Trágico, y aparte de así, tildado de ineficientes, sí. ¿no? Y con hiperinflaciones. Pero además, digamos, de que no pagar la deuda fue una mala salida porque no pudo controlar los mercados, o sea, políticamente también, también mandó el ejército a fusilar gente, digamos, traicionó también a lo que era la base de su electorado, Alan García. Ajá. Y a Alan García, ¿quién lo sucede? Bueno, también termina como muy mal este gobierno, con una aprobación baja, pero que eso es una constante, digamos. Todos los presidentes de Perú se van con una imagen por el suelo. Y lo sucede, bueno, se abren las elecciones y son la histórica, la batalla del combate final entre Vargas Llosa y Fujimori. Fujimori en ese momento era un outsider, era de alguna manera no blanco, porque era, bueno, él es descendiente de japoneses. Incluso hay quien dicen que nació en Japón y llegó y no podría haber sido, pero no importa, digamos. Es como un no blanco, era un outsider, venía con un partido inventado que era Fuerza 90, Cambio 90, no me acuerdo cómo es. Y bueno, Vargas Llosa era ya el encumbrado mimado de la élite limeña, súper intelectual, doctor, bla. Todos esperaban que gane Vargas Llosa, pero bueno, da el batacazo y gana Alberto. Y una vez que gana, nunca más se va a ir de poder la próxima década. En el 92 cierra el Congreso, también es como considerado el pacificador, porque acaba con lo que quedaba de guerrilla. Bueno, tiene muchos enfrentamientos, ¿no? Sobre todo con Sendero. Digamos, la foto del fujimorismo es la jaula que construye para meter a Abimael Guzmán, que es el líder de Sendero, con un traje a rayas y así posando, como si fuera una jaula de un tigre, imagínense, digamos, rejas en un patio. Uh-huh. Como entonces, una super... Y dos cosas, entonces una, económicamente es bien el consenso de Washington, digamos. Sí. O sea, apertura, si había informalización más aún, ese tipo de política. Sí, pasa que tenía, por eso digo, es como una derecha de alguna manera popular, sobre todo la primera gestión y la segunda, porque él no te vende que vas a ser informal. Él te dice, bueno, y ahora vos vas a ser un cuentapropista, ahora vos vas a tener un mototaxi, vas a ser tu propio jefe. Y de alguna manera cala bastante. Y al haber una estabilidad económica de que no, o sea, sé que los precios hoy sale 2 pesos y mañana sale 2 pesos algo que para nosotros es de otro planeta. Él lo tuvo durante 10 años, que no es poco porque venían de todo lo contrario. Entonces, de alguna manera hubo como un orden y una paz social. Digamos, tampoco Sendero Luminoso era una guerrilla por izquierda, pero tenía como muchas, o sea, yo no soy partidaria de Sendero Luminoso. Fusilaban gente, campesinos, los propios campesinos muchas veces estaban en contra. Abimael Guzmán mató a su pareja, digamos, era súper, no sé, sexista, no cuidaba a sus partidarios, digamos, es toda una especie de locura personalista, es un mesianismo. Pero eso no implica, digamos,
No es la única, no es la única. No, y no implica además que la salida sea lo que hizo el fujimorismo. No, pero digo que ahí también se empieza a construir esta idea de que la izquierda es mala y no sirve y es asesina, que es la que de alguna manera condiciona hasta hoy. Digamos, el fujimorismo lo que hizo es crear estas especies de cárceles tumba, donde la mayoría de los que eran de izquierda o estaban acusados de ser de izquierda iban y, bueno, nada, las condiciones de prisión violan cualquier convención de derechos humanos, la gente estaba incomunicada por años, de no poder hablar o que les ponían cámaras para escuchar qué decían entre ellos, nada, aberrantes. Y mientras tanto, ¿qué pasaba a nivel institucional? Y las instituciones, nada, en el 92 cierra el Congreso, convoca una nueva constitución, porque el Congreso, bueno, él era hostil, ¿no? Y termina con un nuevo Congreso completamente a favor de él, y la nueva constitución elimina una de las dos cámaras, por lo cual limita también el control del Congreso. O sea, ¿es la constitución que rige ahora? Sí, por eso ese es un gran problema heredado desde ahí, que son las instituciones. Las instituciones las crea el fujimorismo, o sea, si no se cambian esas instituciones es muy difícil que se cambie el sistema. ¿Y Fujimori hasta qué año estuvo? Hasta el 2000, 2001. ¿Y por qué cae Fujimori? Por los Vladivideos, que se llaman, que son una serie de videos donde se ve a su principal asesor, que es el del servicio de inteligencia, Vladimiro Montesinos, negociando bancas y servicios. Entonces, nada, a todo esto estalla Él siempre tuvo los medios a su favor, en ese momento los medios le juegan en contra. Muchos especula, Julio Kotler, que es como, él lo amo, murió este año, es uno el que dirigía el Instituto de Estudios Peruanos. Dice que, bueno, hay dos cosas ahí que fueron detonantes. Una, que el neoliberalismo no iba a aceptar una persona que 3 veces se quería renovar, o sea, 3 gestiones, era mucho. Y por otro lado, bueno, hay un tema ahí con la venta de armas a Colombia, a las FARC directamente, que es como buscar la oportunidad de negocios y nada más. No me importa si es de izquierda o de derecha, y ya se estaba metiendo como en un tema que geopolíticamente a la CIA le incidía bastante. Como, vos tenés nuestro apoyo para hacer otras cosas, no te puedes cortar solo y hacer esto. Y ahí es cuando, supuestamente, con la venia de Estados Unidos, se abre la posibilidad de que circulen estos videos que lo dejan pésimamente parado, y ahí es como que implosiona el régimen. ¿Y el fujimorismo tenía llegada así nacional? ¿Tiene sí. ¿Tiene representantes en todas las regiones? Sí. Ajá. O sea, también estaban medio bloqueados, no había mucho lugar para la oposición. Gran parte de la oposición se exilia en esta época por la persecución, por distintos factores, ¿no? Y Fujimori es juzgado y está preso. Fujimori es juzgado y está preso. O sea, primero se escapa a Japón, después nada, lo logran extraditar por intermedio de Chile. Lo juzgan por crímenes de lesa humanidad, entre otras cosas. Por corrupción también, pero por crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, este negocio que tenía por el cual cobraba tanta plata el Estado por cada persona esterilizada. Entonces, bueno, nada, volviendo al racismo, eran políticas eugenésicas. Amazonas, ¿no? Sí, no solo al Amazonas, sino también a la parte más andina. Y las personas no le preguntaban, ¿usted quiere que le ligue las trompas? ¿Usted quiere una vasectomía? Se la hacían y listo, ¿no? Y hay mucha gente. Y tampoco tuvieron un resarcimiento del Estado esas personas. O sea, eso continúa hasta hoy. O lo mismo que, no sé, tu hijo era terrorista. No, mi hijo no era terrorista, mi hijo era estudiante. Y mataron a la persona y no hubo justicia en esos casos. Y el fujimorismo sigue teniendo capacidad de si es un partido fortísimo. Sí. Hoy es Fuerza Popular. ¿Cómo es que la gente, digamos, o sea, quiero decir, todos esos juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Por corrupción, en el momento lograron derrocarlo, sacarlo del poder, pero no logran, digamos, hacer mella, influir en la imagen que la gente tiene. ¿Cómo pasa eso? Digamos? Bueno, porque tuvieron 10 años de estabilidad que no tenían antes. Digamos, mucha gente se vio de alguna manera favorecida por el modelo, porque le resolvió el problema de que le cortaban la luz, porque le resolvió algunos aspectos de la vida cotidiana. Si bien sí, había corrupción y todas estas cosas, digamos, esta idea de paz a sangre y fuego, pero paz al fin, tuvo también sus efectos en la sociedad.
Ajá. Y después también nunca mantuvo una estructura, no es que, o sea, Fuerza 90 fue el primer partido, después cambió de nombre y volvió a cambiar de nombre y así no tenía, es el fujimorismo pero no tiene un partido, como yo puedo asociar el peronismo al PJ, no. Es como súper variante eso. Y después la continuadora un poco de eso fue la hija. Keiko. Keiko, que también tiene una historia como súper trágica. Keiko fue primera dama a los 18 años, como una niña. Bueno, Fujimori está acusado por maltratar a la mujer, pegarle, encerrarla, bueno, nada. Corre a la mujer, a Susana Iguchi, y asume Keiko, o sea, como bancando al padre desde muy chica, digamos, sin una... No tenía edad para tener una posición política, como muy familiar, ¿no? Ajá. Siempre se habla de que el fujimorismo es como patrimonialista, como una familia que gobierna. Y ella en ese sentido es continuadora. Bueno, nada, y ella fue la congresista más votada, hoy está presa también por corrupción. Y ella controla, digamos, ese partido que sea el fujimorismo, lo controla ella. Sí. ¿O hay otros personajes así? Hay otros personajes, muchos heredados de los 10 años de gestión del padre, digamos que son los que más experiencia parlamentaria tienen y tal. Y después está el hermano, porque a ver, también hubo una fisura dentro del bloque fujimorista que los últimos años se viene llamando Fuerza Popular, que es como una rama más albertista, que son los que querían a toda costa la libertad del padre, que se consiguió por unos meses después de la destitución de PPK, no sé si más o menos eso. Ahora lo explico. Ahora lo explicas. Y Keiko que decía, bueno, mi padre ya fue, yo quiero hacer la mía y digamos yo ser la referente del fujimorismo. Ajá. Y después de Fujimori... Toledo. Alejandro Toledo también, prófugo en Estados Unidos. Él se presentó como también una opción como más peruana, campechana. Fue un gobierno sin mucho para destacar, siguió la misma línea que Fujimori en lo económico y en lo político. Está acusado, bueno, de corrupción por obra pública y está exiliado en Estados Unidos. Hace poco lo metieron preso por cualquier otra cosa, digamos, por estar borracho en la vía pública y como que era la oportunidad para extraditarlo y tal, pero bueno, no pasó mayores, está cubierto, digamos, por ahí. Todo esto mientras sigue el modelo... Sí, el modelo desde... extractivista, además. Sí, esa es la base del Perú. O sea, Perú es minera, actividad minera. También, bueno, forma parte, ¿no?, de Alianza Pacífico, que digamos, es toda la cordillera con el resto del mundo, sobre todo con Asia. Ajá. Y después de Alejandro Toledo... Después de Alejandro Toledo, ¿quién viene? La segunda de Alan García. Bueno, si había sido de izquierda y los errores habían sido por ser de izquierda en el 80, ahora es otro Alan García que ya se olvidó de la izquierda y tiene, nada, súper pragmático. Hay que reconocerle que él tenía como mucho carisma para hablar y cierta llegada, era como algo bueno tenía. Y nada, ahí lo que hace fundamentalmente es profundizar la criminalización de la protesta social. Tiene una serie de medidas que salen como casi directamente por decreto, por el cual, nada, la gente no se puede reunir. Si es más de 2 personas es como que es conspiración contra, nada, prisiones preventivas más largas. Si queda filmado que vos estuviste en una marcha contra tal minera, puedo usar ese material para irte a buscar a tu casa. Entonces ahí es como que... Es una persecución terrible para impedir cualquier tipo de resistencia, de organización popular. Es que por eso el neoliberalismo terminó con los partidos políticos porque prohibió el juntarse, el protestar contra lo principal que tienen, que es la actividad minera. O sea, no, está buenísimo eso, porque de acá es un poco difícil, o sea, ahora que lo contás, uno se hace una idea. Sí, con una represión atroz, ¿no? Claro, pero acá el neoliberalismo, digamos, las consecuencias terribles que tuvo, sin embargo, no llega a tener esa capacidad de eliminar la organización política. Claro. Ahí sí. Ahí sí, interviene. Y sobre todo, bueno, en las zonas más rurales o más alejadas de lo que es no urbanas, eso quiero decir. Y después viene Ollanta Humala. Después vino Ollanta Humala también, que parecía que venía con el apoyo de Chávez. Sí. Bueno, cuando juegan, digamos, la final, el balotaje, estaba Keiko y Ollanta Humala. Entonces, el propio Vargas Llosa, que es como el paladín, el que digita desde afuera,
lo que pasa en Perú, dice, bueno, no, entre estos dos yo claramente me quedo con Ollanta Humala antes de Keiko. Porque bueno, con Keiko tiene una historia, y con el fujimorismo tiene una historia personal de su propia derrota, ¿no? Y Ollanta Humala, lejos y Ollanta Humala, digamos, sí, había prometido muchas cosas muy interesantes, por eso lo votaron, se lo asociaba mucho también con Evo, porque era como, él sí tenía una atracción indígena, bueno, el hermano es el fundador del etnocacerismo, o sea, un movimiento súper indigenista, como súper etnocacerismo, de reivindicación indígena, pero fuerte, como de volver a esto que decías, pero que no tiene gran repercusión más allá de ciertos o sea, de ciertas regiones del sur. Y Ollanta Humala con la esposa también, Nadine Heredia. Un personaje muy... Sí, las agendas. Los dos terminaron presos. Los dos terminaron presos con prisión preventiva, ¿no? Ahora salieron. Ajá. Sí, también acusados de corrupción. O sea, se van repitiendo esas trayectorias. Es que toda la obra pública en Perú generó, por ejemplo, a ver, Alan García es un personaje nefasto, pero digamos, a él lo acusan, por ejemplo, por la construcción de la interoceánica, que era algo heredado del gobierno de Toledo. Digamos, Toledo arregló por tanta plata, después le cayó la obra pública sin terminar a Alan García. Alan García dijo, bueno, lo hacemos así y me das tanto más. Es el mismo problema que se continúa porque nunca hubo un cambio ni un corte, ¿no? Claro, sí, claro. Me estoy haciendo una idea que, o sea, se impuso una estructura profunda económica neoliberal y extractivista y no hay... Con qué darle. No hay Pero política de modificar eso. Todos estos casos surgieron en los últimos 2 años, 17, 18. O sea, antes estaba todo bien y en los últimos 2 años explotó y todos los sucesores, digamos, de fujimorismo hasta acá están investigados, Además, o presos o prófugos. Claro, y además el fujimorismo siempre funciona así, como una amenaza, entonces gana el otro. Sí. Que también es de derecha. Claro. Porque con PPK fue lo mismo. Con PPK fue lo mismo, pero fíjate, qué loco. Ahí el fujimorismo se pone en no vas a gobernar, te la vamos a hacer dificilísima, o sea, censurando a cada uno de los ministros que después se iban. De educación le bajó 3. Porque tenía mayoría en el Congreso. Claro, tenía 63 de 130. Ah. O sea, mayoría automática claro, casi. Pedía gobernar. Claro, y además siempre como que, de hecho, el fujimorismo y el aprismo gobernaban juntos, votaban juntos, todo igual. Y nada, se pone en evidencia cuando le dicen este tipo es incapaz de gobernar porque es un corrupto. Ahí se divide el bloque fujimorista entre Keiko y Kenji. Kenji le da los votos a PPK para que no lo destituyan a cambio de que libera al padre. Y ahí se produce el indulto bochornoso del 24 de diciembre, o sea, en plena Nochebuena. Nada, sale el padre libre, ¿no? Ajá. Y ahí, bueno, una movilización social terrible diciendo por qué el ex dictador, acusado de crímenes de lesa humanidad, de que no es indultable lesa humanidad, está libre en su casa comiendo un pan dulce con la familia. ¿Y ahora está libre Fujimori o está No, después cuando asume Vizcarra, digamos, Vizcarra es el segundo de un gobierno donde se pasaron audios de, bueno, ¿vos qué querés? Obra pública no sé, en Callao, dale, te doy tanto, y vos tanto, bueno, pero me das los votos. O sea, quedó la negociación grabada y recorrió todo el país. O sea, todo el mundo sabe que es hipercorrupto. Y Vizcarra dice, bueno, yo voy a luchar contra la corrupción. Claro. Pero la corrupción estaba en tu partido. Tiene esa bandera que vos decís en tus artículos de la reforma política. Sí. Con la que alcanzó cierto consenso, pero ahora lo está perdiendo. Sí. A ver, la reforma política fue como una medida media tibia, porque en verdad lo que habría que hacer es, como vos ya me dijiste antes, cambiar la Constitución. Si la Constitución es fujimorista, eso es lo que está mal. Si no la cambio, nada va a caminar. Esto es como poner ciertos parches, ¿no? Y bueno, algunos estaban buenos, unos planteaban volver a la bicameralidad, otros como que sea más fácil quitar la impunidad a los congresistas. Bueno, había proyectos interesantes. Por ejemplo, bueno, la paridad de género. Hoy por hoy yo elijo, es un sistema de preferencial, yo elijo a qué candidato voto y cuál es el orden en la lista, primero, segundo, tercero, para que haya paridad efectiva y que la paridad no sea poner al final de la lista la mitad de mujeres que nunca entrarían, se pretende cambiar al sistema de lista cerrada y con alternancia, 1 y 1, mujer-varón, mujer-varón. Pero eso no ahora está...
Vizcarra está no tiene... votándose. No tiene está votándose. Eso estaba como votándose. Vizcarra, para que estas reformas lleguen a las próximas elecciones del 2021, esto tenía que ser aprobado en esta legislatura, que cierra en fines de junio, y en la próxima, en 2 legislaturas consecutivas. Pero ¿qué pasa? Se lo empezaron a dilatar. Bueno, sí, lo vamos a tratar, pero ahora no, después. Entonces fue el presidente como ejecutivo diciendo, bueno, quiero que le den prioridad a estos proyectos. No le hicieron caso, como, bueno, sí, lo vamos a tratar, pero después. Entonces, lo que hizo Vizcarra ahora es presentar una moción de confianza, que es como obligarlo a tratar estas reformas. Presentó 5 puntos, o me aprobás estos 5 puntos, o si no me los aprobás, entiendo que vos no confiás en mi gestión, que sería todo el premier, digamos como el jefe del Congreso, del Ejecutivo, y todos los ministros. Todos esos se irían si no se la dan y se cerraría el Congreso, porque es la segunda vez que eso pasa. En eso está, entonces estamos esperando. Eso está, se vota el martes. Y tras lo que lo mencionamos solamente, no vamos a explicar porque ya no tenemos tiempo, pero todo el escándalo de la Corte Suprema de Justicia. Sí, es lo mismo. Siempre se repite esa mecánica de la corrupción en una estructura. Es que en este caso la justicia y los congresistas eran uno solo, o sea, se blindan mutuamente. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo de tratar de contarnos todo esto en un ratito. Sí, bueno. Y dale, nos vemos la próxima y charlamos de política y género. Perfecto. Muchas gracias.